Antes de empezar el cap quiero dar saludos a esta personita de acá, gracias por apoyar este fanfic y a todos los que ven mi contenido, y perdón si se me olvida saludar a alguien en los comentarios XD, sin más que decir vamos con el cap. Temporada 2 capítulo 17. La noche era inusualmente tranquila en el complejo de apartamentos. A través de la pared, Yuji apenas podía escuchar el murmullo amortiguado del televisor en casa de los Midoriya. Probablemente Inko obligando a Izuku a comer algo nutritivo tras el festival. Yuji estaba sentado en el suelo de su sala, con la espalda apoyada contra el sofá. No había encendido las luces. La única iluminación era el resplandor de la ciudad que entraba por el ventanal. Cerró los ojos, pero la oscuridad fue su peor enemiga. En el rincón de su cocina, le pareció ver la figura de Nanami, mirando su reloj, recordándole que el tiempo es un recurso que no se recupera. En el pasillo, la sombra de Choso parecía velar su sueño inexistente. Hermano, el susurro de Choso en su mente lo hizo apretar los puños hasta que sus nudillos crujieron. Sigo vivo, murmuró Yuji, su voz rompiendo el silencio. Estoy en un mundo donde la gente no se convierte en monstruos de pesadilla por el odio de otros, o eso quiero creer. Pero el ataque de pánico no avisó. El aire se sintió pesado, como si el apartamento se estuviera llenando de la energía maldita de su cuna. El recuerdo de Shibuya, del olor a ozono y carne quemada, lo golpeó con la fuerza de un tren. Yuji se llevó las manos al pecho, hiperventilando. Su mente le gritaba que el festival deportivo era una mentira, que en cualquier momento el suelo se abriría y sus nuevos amigos morirían frente a él. Izuku está bien, Shoto está bien, se repitió como un mantra, obligándose a sentir la textura de la alfombra bajo sus pies para anclarse a la realidad. Tú ya no eres una pieza del juego de nadie. Eres Yuji Itadori. Tras unos minutos, su respiración se estabilizó. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte donde se encontraba la UA. Sabía que en ese momento, Aizawa y los directivos estarían revisando las estadísticas. Los héroes profesionales estarían enviando sus ofertas. ¿Quién querría a alguien que usa su propia sangre para desgarrar cosas? Pensó con una pizca de amargura iluminada. Para ellos soy una anomalía. Algo que da miedo ver en televisión. Probablemente las ofertas de Todoroki y Bakugo llenen cajas enteras, y las mías, a Yuji no le importaba el prestigio. Su preocupación era distinta. Si los héroes brillantes lo rechazaban por ser oscuro, ¿cómo iba a estar en primera línea para proteger a los demás? Si no lo elegían, no podría estar allí cuando el sistema de este mundo empezara a agrietarse. Se miró en el reflejo del cristal. Sus ojos, cargados con la sabiduría de alguien que ha visto el fin del mundo, se suavizaron por pura fuerza de voluntad. Practicó esa sonrisa gradeada, esa expresión de todo está bien que tanto tranquilizaba a Izuku. 2 días de descanso, suspiró. 2 días para convencerse de que esta paz es real. Mañana volveré a ser el apoyo de todos. Si tengo que ser el único que camina por el barro para que ellos sigan limpios, que así sea. Se alejó de la ventana y se tiró en el sofá, cerrando los ojos. No dormiría, pero al menos dejaría que su cuerpo descansara. El iluminado ya estaba listo para recibir el juicio de una sociedad que aún no comprendía lo que él estaba dispuesto a dar. Yuji estaba echado en el sofá, con la luz del teléfono iluminando su rostro cansado en medio de la penumbra de su apartamento. Deslizaba el dedo por la pantalla de forma mecánica, sin buscar nada realmente, hasta que un titular en las noticias locales lo hizo detenerse en seco. Héroe profesional Ingenium atacado en Osu por el asesino de héroes, Stein. Sus ojos se entrecerraron. Recordó la expresión de ira antes de abandonar el festival de forma abrupta. Ahora todo cobraba sentido. El hermano mayor de Ten ya había sido la víctima. Pensamiento de Yuji. Stein, el nombre ya suena a algo que nace del resentimiento de este mundo. Ida no se fue solo por tristeza, se fue con esa mirada de quien busca justicia a cualquier precio. Conozco esa mirada. La preocupación empezó a carcomerlo. Sabía que Ida era recto, pero el dolor de la familia puede romper incluso al hombre más íntegro. En su mundo original, el odio creaba maldiciones. Aquí, el odio creaba monstruos igual de letales. Justo cuando su mente empezaba a descender de nuevo por ese espiral de sombras y preocupaciones sobre el futuro, un sonido rítmico lo devolvió al presente. Toc, toc, toc. Eran golpes suaves, familiares. Yuji suspiró, frotándose el rostro para borrar cualquier rastro de angustia, y se puso de pie. Al abrir la puerta, el cálido resplandor del pasillo contrastó con la oscuridad de su sala.
Allí estaba Inko Midoriya, con su habitual expresión amable pero con ese tinte de preocupación que solo una madre puede tener. Itadori-kun. Siento molestarte a estas horas, dijo Inko, apretando ligeramente un pequeño paño que llevaba entre las manos. Es solo que, Izuku me contó que habías estado muy callado desde que regresaron. No me gusta que pases estas noches solo, especialmente después de tanto esfuerzo en el festival. Yuji forzó una sonrisa, la máscara que ya dominaba a la perfección. No es molestia, Midoriya-san. Solo estaba poniéndome al día con las noticias. Nada de noticias por hoy, sentenció ella con suavidad, pero con firmeza. He preparado mucha comida y a Izuku le vendría bien tu compañía. No acepto un no por respuesta. Sabes que esta es tu casa también. Yuji miró por un segundo el interior de su apartamento vacío y luego a Inko. El calor humano que ella emanaba era algo que todavía le resultaba extraño y precioso a la vez. Está bien, acepto. Muchas gracias, de verdad. La cena en el apartamento de los Midoriya fue, para Yuji, un recordatorio agridulce de lo que significa estar vivo. Mientras Inko servía raciones generosas de katsudon y hablaba sobre lo orgullosa que estaba de ambos, Itadori observaba la escena con una calma casi irreal. El calor del hogar de Izuku era sofocante y reconfortante a la vez. Yuji comía en silencio, participando en la conversación con esa sonrisa leve que ya era su marca registrada. Escuchaba a Izuku balbucear sobre estrategias y movimientos, notando cómo el peliverde se iluminaba al hablar de su futuro. Pensamiento de Yuji. Míralos, esta es la paz por la que vale la pena pasar por el infierno. Inko no sabe que su hijo camina sobre un campo de minas, e Izuku aún cree que el mundo se puede arreglar con un puñetazo lo suficientemente fuerte. Ojalá nunca tengan que ver la cara de una verdadera maldición. Al terminar la cena, Yuji ayudó a recoger la mesa. Por un breve segundo, sus manos temblaron al sentir el contacto del agua caliente, recordándole la sangre de Shoto en la arena. Inko puso una mano sobre su hombro, una presión suave que lo devolvió al presente. No hubo palabras, solo una mirada de comprensión maternal. Esa noche, por primera vez en semanas, el silencio en el apartamento de al lado no se sintió tan frío. Mientras Yuji luchaba con sus fantasmas, el resto de sus compañeros procesaba el festival a su manera. Shoto Todoroki se encontraba en el pasillo de un hospital, frente a una puerta blanca. En su mano no había una medalla, sino un ramo de flores. Exhaló un suspiro helado, el vaho desapareciendo antes de tocar el pomo de la puerta. Era hora de dejar de huir. Katsuki Bakugo. En un gimnasio privado, el sonido de las explosiones rítmicas contra un saco de boxeo era lo único que llenaba la habitación. Su mente repetía una y otra vez la imagen de Yuji relajando los músculos antes del impacto final. Maldito seas, Itadori. No te atrevas a menospreciarme así otra vez. Rugió, destrozando el saco. Tenya Ida, sentado junto a la cama de su hermano en el hospital de Osu. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por los monitores médicos. Ida apretaba los puños sobre sus muslos, con la mirada fija en las piernas inmóviles de Tensei. El brillo de la justicia en sus ojos estaba siendo reemplazado por algo mucho más oscuro y afilado. Kyouka Hiro estaba en su habitación, rodeada de amplificadores y bajos. Tenía su teléfono en la mano, con un mensaje a medio escribir para Izuku. ¿Estás bien? El festival fue una locura. Borró el mensaje 3 veces antes de suspirar y dejar el teléfono a un lado, conectando sus hacks a su guitarra para dejar que la música hablara por ella. 2 días después, la atmósfera en la UA era distinta. El bullicio habitual tenía un tinte de seriedad profesional. Los estudiantes de la clase 1A entraron al salón, saludándose con una mezcla de cansancio y entusiasmo. Yuji entró al aula con las manos en los bolsillos, saludando a Izuku con un choque de puños y a Hiro con un asentimiento amable. Se sentó en su lugar, notando cómo algunos compañeros lo miraban de reojo. Para ellos, él era el guerrero de sangre, alguien con un poder aterrador pero eficiente. La puerta se abrió con un golpe seco. Aizawa, todavía cubierto con algunas vendas pero mucho más recuperado, caminó hacia el podio con su habitual aire de desgana. Ya descansaron. Espero que hayan aprovechado el tiempo, dijo Aizawa, dejando un fajo de papeles sobre la mesa. El festival deportivo terminó, pero para el mundo profesional, apenas comenzó. Hoy vamos a revisar las ofertas de las agencias. En la pizarra digital, aparecieron los nombres de los alumnos seguidos de números. La disparidad fue inmediata. Todoroki, 4123 ofertas.
Bakugo, 3556 ofertas. Midoriya. Un número sorprendente para alguien que se rompió los brazos, pero sólido. 1578 ofertas. Buggy bajó la mirada hacia su propio nombre. El número era drásticamente menor de lo que su desempeño sugería. Las grandes agencias de héroes brillantes habían pasado de largo. Sus ojos ámbar recorrieron la lista de los pocos que sí se habían interesado en él. Pensamiento de Yuji, como esperaba. A nadie le gusta el carnicero hasta que necesita carne. Veamos quién de estos tiene el estómago suficiente para trabajar conmigo. La pantalla digital parpadeó, mostrando las gráficas de barras con los nombres de los estudiantes. El silencio que siguió no fue de respeto, sino de una confusión total que rápidamente se transformó en un murmullo de indignación. El contraste era violento. Mientras que los nombres de Todoroki y Bakugo estaban coronados por números de 4 cifras que casi se salían del gráfico, el nombre de Yuji Itadori apenas lograba destacar por encima de la media. 62. El grito de Kirishima rompió el protocolo, mientras se levantaba de su asiento señalando la pantalla. Itadori-kun llegó a la final y barrió con medio estadio. Esto tiene que estar mal, es imposible. Es una broma, ¿verdad? Susurró Kaminari, boquiabierto. Yo apenas pasé la primera ronda, y tengo casi las mismas ofertas que el tipo que casi noquea a Todoroki. Izuku, que estaba sentado justo delante de Yuji, se giró con una expresión de pura angustia en el rostro. Sus dedos apretaban su cuaderno de notas con tanta fuerza que el papel crujía. Itadori-kun, esto es injusto, dijo Izuku en voz baja, con los ojos brillando de impotencia. Tú fuiste el que más se esforzó por salvar a los demás en cada combate. Deberías tener miles. Hiro, desde su lugar, frunció el ceño con una mezcla de cinismo y decepción. Sus hacks se balanceaban nerviosamente. ¿Es por su estilo, no? Soltó ella, mirando directamente a Aizawa. Los profesionales tienen miedo de la mala prensa. No quieren a un héroe de sangre manchando sus brillantes alfombras rojas. Katsuki Bakugo no estaba celebrando sus más de 3000 ofertas. De hecho, estaba temblando de una rabia contenida que amenazaba con hacer explotar su escritorio. Para él, que el sistema ignorara a quien él consideraba su mayor obstáculo era un insulto personal. ¿Qué demonios les pasa a esos extras de mierda? Rugió Bakugo, sin mirar a nadie. Están diciendo que el tipo que me obligó a ir en serio no vale nada. Es como si dijeran que mi victoria no cuenta. Todoroki, por su parte, no dijo nada. Simplemente miró a Yuji. Sabía que la medalla que él mismo había tirado al río valía menos que la determinación que Itadori había mostrado. Ver ese número tan bajo solo le confirmó lo que ya sospechaba. El mundo de los héroes profesionales estaba enfermo de apariencias. En medio del caos de voces, Buggy permaneció imperturbable. No había rastro de decepción en su rostro, ni rastro de ego herido. Se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Pensamiento de Yuji. 62 personas que no tienen miedo de ver sangre. 62 personas que, por alguna razón, están dispuestas a mirar más allá de la maldición. Es más de lo que esperaba. Silencio, la voz de Aizawa cortó el aire como un látigo. Como ha señalado Hiro, el mundo profesional es, ante todo, un negocio de imagen. Muchos héroes temen que un estudiante con un don tan visceral asuste a los ciudadanos o atraiga a la prensa sensacionalista. Buscan eficiencia, sí, pero también buscan paz visual. Aizawa clavó sus ojos cansados en Yuji, buscando alguna grieta en su armadura emocional, pero solo encontró una calma absoluta. Itadori, dijo Aizawa seriamente, tienes pocas ofertas, pero son ofertas específicas. Agencias que no buscan modelos, sino operativos que puedan manejar situaciones de las que otros huyen. Tú decides si quieres ser el héroe que el público quiere, o el que el mundo necesita. Buggy asintió lentamente, una pequeña y auténtica sonrisa apareciendo en su rostro. No necesito miles de ofertas, sensei. Solo necesito una que me permita llegar a donde otros no llegan. Ning tomó el control del salón con la energía vibrante que la caracterizaba, agitando su látigo en el aire para enfatizar la importancia del momento. Escuchen bien. Exclamó Ning con una sonrisa audaz. Un nombre de héroe no es solo un apodo. Es la imagen que proyectarán al mundo, el concepto que la gente abrazará cuando necesite esperanza. Debe salir de sus almas. Mientras ella hablaba con pasión, un sonido rítmico de respiración pesada empezó a escucharse desde el suelo.
Aizawa, fiel a su estilo, ya se había metido en su saco de dormir amarillo, cerrando la cremallera hasta el cuello. No le hagan caso a él, susurró Midnight, inclinándose sobre el saco de dormir y picando la mejilla de Aizawa con el mango de su látigo. Shouta ni siquiera eligió su propio nombre. Fue Present Mid quien se lo puso porque él era demasiado apático para pensar en uno. Era Seread, muy creativo, ¿no creen? Aizawa solo emitió un gruñido ahogado desde adentro del saco, negándose a abrir los ojos. Midnight soltó una carcajada y repartió las pizarras blancas. Muy bien. Vayan pasando al frente según estén listos. El desfile comenzó. Algunos nombres eran divertidos, otros heroicos, y otros, puramente estéticos. Aoyama intentó un nombre poético que fue recortado a I Can Not Stop Twinkling. Tsuyu presentó Froppy, un nombre que trajo una calidez inmediata al salón. Kirishima honró a su ídolo con Red Riot. Uraraka eligió Gravity, reflejando su deseo de aligerar la carga de los demás. Cuando llegó el turno de Izuku, el ambiente cambió. Caminó hacia el frente con la pizarra contra su pecho. Sus manos temblaban un poco, pero sus ojos estaban fijos. Giró la pizarra. Deku. La clase se quedó en silencio por un segundo. Bakugo soltó un bufido de desprecio, pero Izuku no bajó la mirada. Hasta hace poco, odiaba este nombre, confesó Izuku, mirando de reojo hacia donde estaba Hiro. Pero alguien me ayudó a verlo de otra forma. No es alguien que no puede hacer nada. Es el sonido de alguien que, sin importar cuánto lo golpeen, siempre se vuelve a levantar. Hiro, que estaba garabateando en su propia pizarra, sintió un ligero calor en sus mejillas. Ella le había dicho el otro día junto con Yaoyorozu, de forma casi casual mientras hablaban, que Deku sonaba como un golpe sólido de percusión, la base necesaria para que todo lo demás funcione. Sin darse cuenta, le había dado al insulto de Bakugo un significado de resistencia estructural. Cuando fue el turno de la chica de los audífonos, ella caminó con paso seguro. Earpone Jack, presentó con sencillez. Midnight sintió con entusiasmo. Era un nombre que encajaba perfectamente con su estilo y personalidad. El último de la lista, finalmente, el silencio se apoderó del aula. Todos los nombres habían sido presentados, excepto uno. Itadori-kun, solo faltas tú, dijo Midnight, suavizando su tono. Ella, al igual que Aizawa, sentía que lo que saldría de esa pizarra no sería algo común. Yuji se levantó lentamente. El roce de su silla contra el suelo pareció un estruendo en la habitación silenciosa. Caminó hacia el podio con la pizarra blanca apretada entre sus manos. Sus pasos eran pesados, cargados con la veteranía de alguien que ha caminado por valles de sombras. Al llegar al frente, no miró a la clase de inmediato. Sus ojos ámbar se perdieron en la nada por un instante, quizás viendo los rostros de aquellos que no pudieron tener un nombre de héroe. Nanami, Rojo, Choso, todos ellos eran su identidad ahora. Sus dedos apretaron los bordes de la pizarra. Sabía que el nombre que eligiera sellaría su destino en este mundo. Ya no era un engranaje, pero tampoco era el mismo chico alegre que comía albóndigas en Sendai. Mi nombre, comenzó Yuji, su voz profunda y resonante. Lentamente, empezó a girar la pizarra hacia sus compañeros. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, Bakugo dejó de gruñir y Aizawa, por primera vez en toda la clase, abrió un ojo desde su saco de dormir, sintiendo un cambio drástico en la atmósfera del salón. Pero antes de que las letras fueran visibles para todos, el brillo del sol de la tarde golpeó el plástico blanco, dejando el nombre sumergido en un destello de incertidumbre. El destello del sol finalmente dejó de cegar a los alumnos, y las letras grabadas con marcador negro en la pizarra de Yuji se hicieron claras. No había epítetos, ni palabras en inglés, ni referencias a su control sobre la sangre. Yuji, el silencio en el salón 1, pasó de la expectación a una confusión desconcertante. Midnight parpadeó varias veces, ajustándose las gafas mientras ladeaba la cabeza. ¿Yuji? Repitió la heroína profesional, rompiendo el silencio. Itadori-kun, es un nombre muy, bueno, es solo tu nombre. ¿Seguro que no quieres algo como Bloodbound o Curset Brave? Incluso algo relacionado con tu fuerza física. Yuji bajó ligeramente la pizarra, pero no la soltó. Miró a sus compañeros, deteniéndose un segundo en los ojos verdes de Izuku, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. He visto a mucha gente perderse a sí misma por intentar ser algo que no son, comenzó Yuji, midiendo sus palabras para no revelar nada que no debiera. Gente que conocí, personas que terminaron siendo tratadas como herramientas o como simples símbolos antes que como seres humanos.
Al final, lo único que les quedó fue un título frío en una piedra. La clase guardó un silencio sepulcral. No sabían a quién se refería, pero el peso en su voz les decía que no estaba hablando de una teoría, sino de una herida real. No quiero que me vean como un concepto, ni como el héroe de la sangre, ni como una figura inalcanzable si voy a salvar a alguien. Quiero que esa persona sienta que fue un humano quien le tendió la mano. Alguien que tiene un nombre, que siente dolor y que puede fallar. Si este nombre fue lo suficientemente bueno para los que ya no están conmigo, es lo suficientemente bueno para este mundo. Izuku Midoriya sintió un nudo en la garganta. Él había elegido Deku para transformar su pasado, pero Yuji estaba haciendo algo más difícil. Estaba aceptando su identidad sin adornos, cargando con todo lo que era sin esconderse tras un alias. Él no quiere ser un símbolo de paz como All Might, pensó Izuku. Él quiere ser un recordatorio de que somos personas. Es una responsabilidad mucho más pesada. Bakugo soltó un gruñido casi inaudible y miró hacia otro lado. Para alguien tan obsesionado con los rangos y los nombres imponentes, la sencillez de Itadori le resultaba irritante porque, en el fondo, sabía que no tenía forma de rebatir esa lógica. Hiro simplemente asintió para sí misma. Le pareció que Yuji era el nombre más honesto que se había presentado en toda la mañana. Sin efectos, sin distorsión. Solo la voz de alguien que ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Aizawa, desde su saco de dormir, finalmente cerró el ojo. Es suficiente, sentenció el profesor. Es una elección lógica y personal. Si ese es el nombre con el que planeas presentarte ante la sociedad, no tengo nada que objetar. Yuji regresó a su asiento en silencio. Había sellado su compromiso. En un mundo lleno de héroes, él simplemente sería Yuji. Aizawa se incorporó ligeramente de su saco de dormir, recuperando su tono profesional y monótono mientras Midnight repartía los sobres con los listados de agencias a cada estudiante. Como todos ya eligieron su nombre, ahora vamos a hablar sobre las pasantías, dijo Aizawa, mientras el sonido de los papeles al moverse llenaba el aula. Durarán una semana. En esos documentos encontrarán los nombres de las agencias que los han solicitado. Son sedes diferentes en ciudades diferentes, cada una con su propio enfoque. Midnight, apoyada en el escritorio con una pose elegante, tomó uno de los sobres como ejemplo para ilustrar el punto. Exacto. No se trata solo de ir a una agencia famosa, explicó ella, agitando un dedo. Por ejemplo, si eligen a un héroe como Backdraft, su enfoque principal no es el combate directo, sino el rescate y la gestión de desastres en zonas de incendios. Otros se especializan en patrullaje preventivo o en inteligencia. Deben elegir el lugar que mejor se adapte a lo que quieren aprender. Piensen muy bien en su elección, añadió Aizawa, cerrando los ojos un instante. No elijan por popularidad. Elijan por necesidad. Inmediatamente, el salón se convirtió en un hervidero de voces. Los estudiantes comenzaron a comparar sus listas y a debatir sobre sus objetivos. Yo quiero ir a algún lugar donde pueda pulir mi combate cuerpo a cuerpo, decía Kirishima, revisando sus opciones con entusiasmo. Algo que se sienta viril y directo. A mí me vendría bien una agencia que se enfoque en el rescate en entornos difíciles, comentó Uraraka, con la mirada fija en sus papeles. Necesito aprender a moverme mejor en situaciones de pánico. Yo buscaré algo relacionado con la vigilancia, añadió Hiro de forma distraída, mirando de reojo hacia donde estaba Izuku. Mi don es perfecto para la detección temprana y el apoyo táctico. Yuji, por su parte, miraba su lista de 62 nombres. Eran agencias que no reconocía por los anuncios de televisión, nombres que sonaban a trabajo de campo, a patrullas nocturnas y a zonas industriales. No buscaba gloria, buscaba un lugar donde sus manos, acostumbradas a la sangre y al impacto, fueran útiles. Aizawa se puso de pie, guardando su saco de dormir debajo del brazo. Tienen solo 2 días para entregar sus elecciones. No se demoren. Las pasantías comenzarán antes de lo que creen. Con esas palabras, Aizawa y Midnight salieron del aula, dejando a los estudiantes con sus futuros en las manos. Poco después, sonó el timbre que anunciaba el mediodía. El ambiente de tensión se disipó parcialmente cuando la clase 1A se dirigió a la cafetería. Yuji caminaba junto a Izuku, quien no dejaba de murmurar sobre las diferentes agencias y sus estadísticas. Itadori guardó su sobre en la mochila, sin decir una sola palabra sobre los nombres que había leído. Mientras comía su ración de arroz en silencio, su mente no estaba en los contratos, sino en el peso de lo que estaba por venir.
Sabía que fuera de esos muros, en ciudades como Osu, el mundo no era una lista de opciones, sino un lugar donde las decisiones se pagaban con la vida. Por ahora, el contenido de su elección era un secreto que solo él guardaba, esperando el momento adecuado para actuar. Tras el bullicio inicial en la cafetería, el aula de la clase 1A se convirtió en un refugio para los indecisos. El aire estaba cargado con el aroma del almuerzo y el sonido del papel siendo doblado una y otra vez. Mina Asido se dejó caer sobre su pupitre, revolviendo sus hojas con frustración. «Ah, esto es demasiado difícil», exclamó, estirando los brazos. «Hay tantas opciones que no sé si elegir una agencia con estilo para salir bien en las fotos o una donde realmente me hagan sudar. Uraraka, ayúdame». Ochako, que estaba sentada frente a ella mirando fijamente un punto inexistente en su lista, suspiró. «Te entiendo, Mina», respondió con voz suave. «Yo solo estoy buscando a alguien que me enseñe a manejar el combate en espacios cerrados. Si quiero ayudar a mi familia, no puedo permitirme ser solo una heroína de apoyo. Necesito ser alguien en quien la gente confíe cuando las cosas se pongan feas». A unos metros, Izuku no estaba prestando atención a la conversación. Su mirada estaba perdida en sus propias manos, que aún conservaban las cicatrices del festival. Pensamiento de Izuku. Tengo que controlarlo. No puedo seguir rompiéndome cada vez que doy un paso adelante. Las pasantías no son para lucirme, son para encontrar la forma de que este poder sea mío y no solo un préstamo doloroso. Pero, ¿quién aceptaría a alguien que no puede lanzar un golpe sin destruirse? Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando sus ojos se desviaron hacia la silla vacía de Ida. Estaba guardando sus cosas con una eficiencia gélida, sin mirar a nadie. Izuku intentó acercarse, pero la atmósfera que rodeaba a Tenya era tan tensa que el aire parecía cortarse. Ida se levantó, hizo una reverencia casi mecánica y salió del aula sin decir una palabra. El silencio que dejó fue pesado. Era el silencio de alguien que ya no estaba allí para aprender, sino para cumplir una misión que nadie más conocía. Al terminar la jornada, el sol teñía el pasillo de un naranja intenso. En la entrada de la UA, un grupo inusual se había reunido para caminar juntos hacia la estación. Izuku, Uraraka, Hiro y Momo charlaban sobre sus planes, mientras que Shoto, por una razón que ni él mismo terminaba de comprender, se mantenía a un par de pasos de ellos, escuchando en silencio. Quizás, tras su pelea con Yuji, la soledad de su hogar le resultaba más insoportable que la compañía de sus compañeros. Ida se fue muy rápido hoy, comentó Momo con tono preocupado. Espero que esté lidiando bien con lo de su hermano. Ida es fuerte, dijo Hiro, ajustando las correas de su mochila, pero a veces los tipos rectos son los que más fácil se quiebran. De repente, se detuvieron y miraron hacia atrás. Por las ventanas del edificio, aún se veía una silueta solitaria en el aula de la 1A. Yuji seguía sentado en su pupitre. Frente a él, las 62 propuestas estaban extendidas como un mapa de un campo de batalla. Sus ojos ámbar leían y descartaban. «Aún aquí, Itadori-kun». La voz de Izuku resonó desde la puerta, mientras el grupo asomaba la cabeza. «Nos vamos ya, deberías descansar. Tienes 2 días para elegir, no tienes que resolverlo todo hoy». Yuji levantó la vista y forzó una de sus sonrisas tranquilas. «Vayan adelantándose. Solo quería revisar un par de cosas más. Nos vemos mañana». El grupo se despidió con gestos, dejando a Yuji nuevamente con el silencio. Suspiró, frotándose la nuca. «2 días», murmuró. «Como si el tiempo fuera algo que me sobrara». Se levantó para recoger los papeles, pero al mover el fajo de hojas, una pequeña cartulina de color gris oscuro, casi negro, que se había quedado pegada al fondo de su sobre, se deslizó y cayó al suelo, aterrizando boca arriba sobre el linóleo. Yuji se detuvo. No recordaba haber visto ese sobre. Se agachó y tomó la hoja con curiosidad. A diferencia de las otras, que tenían membretes coloridos o logotipos de grandes agencias comerciales, esta era austera, profesional y directa. Sus ojos se abrieron un poco más de lo habitual. El nombre impreso en la parte superior no era el de una agencia que buscara publicidad. Era el nombre de un hombre que se movía en las grietas del sistema, un especialista en infiltración y eliminación silenciosa. Un héroe que operaba bajo el código del sigilo y la precisión absoluta. En el papel, en letras elegantes y afiladas, se leía: Emisor, Edgesot. Agencia, Shinya Kamino, líder de los Lurkers. Yuji se quedó mirando el nombre.
Edgesot, el héroe número 5 del ranking, un maestro del ninjutsu y la manipulación corporal. Alguien que no buscaba la luz, sino que trabajaba donde la oscuridad era más densa. Así que tú eres el que no tuvo miedo de mirar mis manos, susurró Yuji, una chispa de interés real iluminando su mirada cansada. Alguien que sabe lo que es ser una sombra, esto podría ser exactamente lo que necesito. Guardó la hoja con cuidado en su bolsillo interior, lejos de las demás. La elección ya estaba hecha. Pero corto. 18 El prodigio en apuros. La biblioteca de la UA estaba inusualmente silenciosa, rota solo por el rascado de los lápices y el suspiro ocasional de frustración. Momo Yaoyorozu presidía la mesa con la elegancia de una general, rodeada de libros de texto y diagramas complejos. A su lado, el grupo de estudio, Kaminari, Asido, Zero y un muy confundido Hiro, intentaba sobrevivir a la preparación para el campamento. Y, en el centro de todo, estaba Yuji Itadori. Momo observó la hoja de ejercicios de Yuji. Estaba llena de tachones, dibujos de pequeñas caras sonrientes y una mancha de lo que parecía ser salsa de soja. Itadori-san, comenzó Momo, con una delicadeza extrema. En esta ecuación diferencial, ¿has intentado resolver la incógnita usando geometría básica? Yuji se rascó la nuca, forzando esa sonrisa de iluminado que ocultaba su absoluta derrota mental. Bueno, Yaoyorozu, pensé que si aplicaba la lógica de una trayectoria de golpe, ya sabes, si el vector A golpea el punto B. Es álgebra lineal, Yuji. No un combate contra un villano. Exclamó Asido, que por primera vez en su vida se sentía académicamente superior a alguien. Incluso yo sé que eso no es un 7, es una raíz cuadrada. Hiro observaba a Yuji desde el otro lado de la mesa. Era fascinante. Había visto a este chico moverse como un rayo en el festival, analizando debilidades de sus oponentes en milisegundos y ejecutando maniobras físicas que desafiaban la lógica. Pero ahí estaba, siendo derrotado por un libro de historia moderna de los héroes. Es extraño, murmuró Hiro. En el entrenamiento, pareces ver todo 3 pasos antes de que ocurra. ¿Cómo es que no puedes ver el patrón en estas fórmulas? Yuji dejó caer la frente contra la mesa con un golpe seco, pero controlado. Es que, en una pelea, si me equivoco, recibo un golpe y aprendo. Aquí, si me equivoco, el papel solo se queda ahí mirándome con desprecio. Los libros no tienen intención, Hiro. Es difícil leer algo que no tiene alma. Momo sonrió con ternura. Se dio cuenta de que la mente de Yuji estaba configurada para la supervivencia y la empatía, no para la memorización técnica. Su deficiencia académica no era falta de inteligencia, sino un instinto que priorizaba lo real sobre lo teórico. No te preocupes, Itadori-san, dijo Momo, sacando una nueva pila de fichas de colores. Si puedes aprender a controlar la energía de tu sangre en medio de un caos total, puedes aprender esto. Solo tenemos que tratar a estas ecuaciones como si fueran enemigos que debes neutralizar. Yuji levantó la cabeza, una chispa de esperanza volviendo a sus ojos. ¿Entonces el examen final es como un jefe de nivel? Exactamente, confirmó Momo. Y nosotros somos tu equipo de apoyo. Kaminari le dio una palmadita en la espalda. Bienvenido al club de los que sufrimos, hermano. Pero al menos tú tienes la excusa de ser un prodigio físico. Yo solo soy tonto.